Uno de los aspectos que pareciera escapar de la reflexión común de los predicadores en los púlpitos de la mayoría de las iglesias en nuestro tiempo presente es el relacionado con la manera como se compenetra la voluntad de Dios con la salvación del alma de los hombres. Y no me refiero a aquella pregunta común y obvia, y es que si el Señor deseaba la redención de todos, o si por el contrario de manera efectiva solo salvó a quienes había decidido salvar desde la eternidad, porque es claro que lo que el Todopoderoso deseó lo cumplió. Pero el asunto en el que deseo profundizar es sobre la forma como el Rey Soberano decidió ejecutar la acción salvífica de manera voluntaria, a pesar de lo que esto representaba para él mismo, es decir, humillación en la encarnación, pero también una muerte cruel e inmerecida, pero claramente planificada. Nuestro tema de hoy, siguiendo el orden que llevamos en la epístola a los Hebreos, tratará sobre la superioridad de la voluntad de Cristo en relación con la salvación. Ese es nuestro tema, la superioridad de la voluntad de Cristo en relación con la salvación de su pueblo. Y la forma como la denominada obediencia activa de Cristo fue determinante dentro del plan de salvación. Leamos el texto que se encuentra en Hebreos capítulo 10, desde el versículo 5 hasta el 10. Hebreos 10, del 5 al 10, dice de la siguiente manera: por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Es muy significativo que en el texto que acabamos de leer, la salvación lograda por nuestro Señor Jesucristo se presenta en forma de contraste frente a las obras de la ley. Esto debido a que la imposibilidad de los mandatos de lograr la redención permite ver el resplandor de la gloriosa obra de Cristo al momento de salvarnos. Ahora bien, tal salvación es basada en lo que Cristo hizo, pero es aún más maravilloso saber que el Señor nos salvó porque quiso hacerlo. Es decir, porque de manera voluntaria decidió sufrir el dolor para que fuésemos eternamente salvados. Esta es la primera consideración que necesitamos resaltar en nuestro texto de hoy. Pero en segundo lugar, observamos que el Padre de la Gloria se agradó solo en la obediencia perfecta del Hijo y nunca en una clase de sacrificios que los hombres pudieran entregar como parte del ritual ordenado según la ley. Finalmente, podemos ver en el pasaje que escogimos que hay un proceso de sustitución en donde se quita el viejo sistema de sacrificios para dar paso al cumplimiento de la profecía que apuntaba a la salvación en Cristo por medio de la obediencia voluntaria.
En nuestro sermón dominical de hoy vamos a tratar sobre cada uno de estos tres aspectos relacionados con la voluntad de Cristo en la salvación. Es por eso que en cada uno de los enunciados que ustedes van a ver, de los puntos principales, que son tres en este sermón, usted verá una frase relacionada con las obras que indican la acción de la voluntad. Iniciaremos diciendo que las obras que al Señor no le agradan son hechas conforme a la exigencia de la ley, sin el elemento de la fe. Repito, las obras que al Señor no le agradan son hechas conforme a la exigencia de la ley, sin el elemento espiritual de la fe. Los versículos 5 y 6 que leímos al inicio dicen: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Es una realidad que todas las obras hechas por el hombre son deficientes, debido a nuestra pecaminosa imperfección, podemos decir. De seguro esa es la base sobre la cual descansa esta primera declaración que encontramos en el versículo 5. Pero también encontramos en este versículo 5 parte del motivo del rechazo a toda esta voluntad humana que pretende la justificación a través de las obras. Y tenemos que entender que Dios en su perfección no acepta bajo ningún motivo la clase de obras que los humanos queremos llegar a Él o llevar a Él por nuestra propia maldad. Guardando las proporciones, permítame lo ilustro de una manera. Es como si nosotros quisiéramos llevarle a un hombre justo y supremamente millonario un presente. Aquel hombre tiene todo y nosotros somos pero muy pobres, y el presente que le queremos llevar lo encontramos rebuscando dentro de la basura. Y sacamos el regalo de entre la basura maloliente y se lo llevamos a aquel hombre. De seguro él dirá: te agradezco la intención, pero no puedo recibirte tu regalo porque huele muy mal. Nuestra justicia es algo así. Lo mejor que le queremos entregar a Dios es una bolsa de basura maloliente, y no tenemos en realidad nada que llevarle a nuestro Señor. Y el motivo principal por el cual Dios no quiso sacrificio y ofrenda era por todo lo que aparece relatado desde el versículo 1 en este capítulo 10 hasta el versículo 4, es decir, porque los sacrificios no eran adecuados aun cuando Dios mismo los había instituido. Y eso es lo que entendemos cuando ponemos en perspectiva los sacrificios de animales frente al sacrificio perfecto hecho por nuestro Señor Jesucristo. Dios había soportado el olor de aquellos animales sacrificados como tipo de Cristo, pero en un momento específico de la historia, el Padre no podía seguir tolerando las ofrendas sistemáticas y sin alma que cada determinado tiempo, de acuerdo con el orden establecido en cada época del año, en cada fiesta, los descendientes de Aarón llevaban ante el altar. Pero también deseo resaltar que las tres expresiones que aparecen allí en el texto relacionadas con los sacrificios, es decir, sacrificio y ofrenda y holocaustos, no constituyen solamente una forma poética de hablar por parte del autor, sino que indican la totalidad de los sacrificios judíos, como bien lo expresa Kistemaker. Es decir, aquí aparecen la totalidad de los sacrificios que se realizaban: sacrificios, ofrendas y holocaustos. Y eso nos lleva a pensar, según la dirección que nos plantea el texto, que
la suma de toda la sangre derramada en los sacrificios de animales realizados durante toda la historia de la salvación no serviría para rescatar durante un segundo a un alma que se pierde en el infierno. La suma de todos los animales que Dios ha instituido, que había instituido, no es un sacrificio eficiente para sacar un segundo a una persona del infierno. Y esa es la razón por la cual nosotros observamos al final del versículo 5, en contraste con el sacrificio que Dios no quiere, que el Señor Jesucristo dice: mas me preparaste cuerpo. Me preparaste cuerpo. El Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, entendiendo que el cumplimiento del tiempo se acercaba para ejecutar de una vez y para siempre la total redención de su pueblo, sabía que era el momento de encarnarse, y a partir de allí la diferencia absoluta entre los sacrificios de animales se establece con el sacrificio del Señor en el nuevo pacto. Y sin duda en este pasaje sobresale no solo la voluntad del Hijo, que decididamente entra al mundo para glorificar al Padre mediante su sacrificio, por el cual salvaría a los suyos, sino que también entendemos que hay una acción de la voluntad del Padre para preparar el cuerpo de su unigénito, enviándolo a la tierra para morir por nuestro pecado. Y esto es una verdad demasiado grande para creer que la podemos comprender en su totalidad con nuestra mente tan limitada. Y luego de esto vemos que Cristo entra en el mundo. Entra en el mundo, pero no entra como un ser espiritual, es lo que nos dice el texto. No entra como un ser distanciado de nosotros por su modo de existencia, de que Dios es espíritu eterno, purísimo, santo, apartado de los pecadores, sino que en todo asume nuestra semejanza, pero sin pecado, y experimenta todas las dificultades, los sufrimientos que experimentamos los hombres, con el fin de demostrar esa obediencia real y perfecta, que es la base sobre la cual se nos imputa a los creyentes la perfección de la obra de Cristo. Esa es la base. Pero también vemos esta entrada al mundo creado y material como una demostración del poder de Cristo. Porque aún en la condición de aparente debilidad y verdadera humildad, nosotros vemos que el Señor Jesucristo nos da ejemplo por medio de esa obediencia. ¿Ejemplo de qué? Nos da ejemplo de perfecto amor, nos da ejemplo de su bondad, nos da ejemplo de misericordia y de su infinita gracia. Nos enseñó a perdonar, nos enseñó a vivir para el Padre Celestial, nos enseñó a orar y por supuesto a depender de Dios. Nos mostró cómo tratar a los demás pecadores, a aborrecer la hipocresía religiosa, a ser compasivos como Él lo es, y ante todo a anhelar un hogar eterno en los cielos al lado del Padre. Todo eso nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo mediante su salvación. Y creo que aquí una primera aplicación es necesaria, y es que aunque la muerte de Cristo es el evento que selló nuestra salvación, no podemos ignorar el hecho que esta obra comenzó a ejecutarse desde la encarnación misma. No obstante, una de las acciones realizadas por el Señor que en la actualidad no podemos imitar es su muerte sustituta por los escogidos. Usted no puede morir por su hermano, por su hijo, por su esposa, pero lo que sí puede es imitar la obediencia activa del carácter santo de Dios, y mejor aún, el cumplir gozosamente la ley, así como Cristo lo ha capacitado para hacerlo. En eso podemos imitar al Señor.
nuestra voluntad, conformarla a la voluntad suya. El segundo de los aspectos que deseamos tratar es que las obras que al Señor le agradan son aquellas realizadas únicamente por el Hijo Jesucristo. Versículos 7 hasta la primera parte del 9 dice: entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Creo que usted nota la repetición del término hacer, de la frase hacer tu voluntad, hacer tu voluntad. Y es que la encarnación de Cristo marcó el rumbo adecuado y definitivo que Dios le dio a la historia de la salvación, la cual había sido mostrada a través del antiguo pacto, pero que ahora en forma concluyente se daba con la primera venida de Cristo. Toda acción de los sacerdotes, como aparece en el versículo 8, la primera parte, usted va a ver que se repite la misma acción desde el 5. Pero en el versículo 8 dice, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste. Ya antes había dicho, sacrificio y ofrenda no quisiste. Y en el 6 dice, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Hay una negación total y recurrente, continua, de la eficacia de la salvación que podían dar los animales que la ley ordenaba. Y tal imperfección, como ya lo habíamos visto en otros sermones, se debe al pecado del hombre. La ley de Moisés era perfecta pero incompleta. Entregaba una serie de instrucciones a los creyentes sobre la manera adecuada de presentar los sacrificios. El tipo de animales se mostraba en la ley, los tiempos que se debían presentar, en que se debían presentar los ritos, y por supuesto se señalaba el lugar donde los ritos se llevaban a cabo. Era todo un sistema perfecto, interpretado y ejecutado por hombres imperfectos, limitados, pecadores y mortales. Cada uno de estos sacerdotes no podía cumplir la totalidad de la voluntad de Dios, pues no conocía el lugar y el tiempo que Dios en su decreto había ordenado para que sucedieran todos los eventos finales de la historia de la redención. Y trata de imaginar esto. Es como una gran pared que divide el tiempo. Dios en su eternidad lo tiene todo presente. Y había dado los mandamientos por una parte para que fueran tipo de Cristo y cumplieran una función particular, pero al mismo tiempo estaba observando la perfección de la obra del Hijo. Pero el sacerdote que estaba acá manejando los sacrificios no podía ver lo que iba a ocurrir. Simplemente podía ocuparse en los sacrificios y su mente y su alma probablemente estaban dispersas pensando en quién sabe qué cosa y con su fe puesta en quién sabe qué cosa. No podían cumplir la totalidad de la voluntad de Dios porque no tenían un conocimiento perfecto del lugar que tenía el sacrificio y la obra en la historia de la redención. Y es por eso que nosotros vemos la acción perfecta de la voluntad del Hijo. En el versículo 7 dice, entonces dije, palabras del Señor Jesucristo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y al observarse la forma definitiva y limitada de la obra humana, es cuando entendemos la necesidad absoluta del Salvador que los seres humanos tenemos. Y es por eso esta expresión de nuestro Señor Jesucristo. A.T. Robertson explica este pasaje, este versículo número 7, de la siguiente manera. Cuando quedó claro que Dios no podía quedar propiciado por tales sacrificios, he aquí que vengo, el Mesías es descrito como ofreciéndose a sí mismo
para hacer la voluntad de Dios. Cristo se presenta a sí mismo para hacer la voluntad de Dios, pero surge una pregunta inmediatamente para quienes leemos sobre la voluntad de Dios: ¿a qué se refiere la voluntad? Sin duda debemos asumir que esta se trata de algo muy grande relacionado con el plan de salvación que el Redentor vino a ejecutar. El propósito del Señor era el de salvar a un pueblo para que estuviera continuamente en su presencia, glorificándole cada día de su vida, desde el día en que el Señor Jesucristo lo rescatara hasta toda la eternidad, estando con Él en su misma presencia. La voluntad de Cristo como tal es perfectamente santa, y cuando se hizo hombre, asumió el rol de siervo sufriente, se puso bajo la autoridad del Padre Eterno, y por supuesto el Hijo es el que cumple perfectamente la voluntad celestial para la salvación, pero ejerciendo su propia voluntad independiente y totalmente libre para el servicio de Dios Padre, con el fin de redimir a los suyos. Nadie obligó a nuestro Señor a salvarnos, y esto es lo más hermoso que nosotros vemos cuando Él cumple la voluntad del Padre de salvarnos. Él lo determinó, Él lo ejecutó. Y esta acción estaba plenamente profetizada en las Escrituras, así como en el rollo está escrito de mí, dice la palabra. Y eso lo podemos encontrar en textos como en Isaías capítulo 53 o Salmos capítulo 22. Vamos a encontrar todo el cuadro de los sufrimientos del Hijo de Dios en favor nuestro. Todo ese cuadro maravilloso lo observamos allí y vemos la acción perfecta de la voluntad del Hijo profetizada, pero ahora cumplida por el Hijo Todopoderoso, habiéndose hecho hombre. El Verbo se hizo carne. Y aquí necesitamos hacer una segunda aplicación. Y es que uno de los aspectos más egoístas del ser humano sin Cristo lo observamos cuando en asuntos relacionados con la fe, él piensa que hay algún mérito delante de Dios en hacer tal o cual cosa, y no lo compara con la voluntad perfecta de Cristo, y que Él no puede hacer perfectamente lo que solo Cristo hace. Algunas personas, cuando se les invita a la iglesia, se les invita a la iglesia, nos encontramos que estas personas creen que cuando asisten a una iglesia local le están haciendo un favor a Dios, porque Dios les está rogando que vayan a su casa como si ellos fueran el personaje importante. Y no se dan cuenta de cuánta necesidad tienen en el corazón de ser salvados por Cristo. Cuánta arrogancia hay en el hombre que cree que cuando va a la iglesia es como si le estuviera añadiendo algo a Dios o dándole algo que Dios necesita. Cuánto pensamiento tan pobre, cuando la acción de la voluntad impulsada por motivos egoístas sabemos que no tiene ningún valor. Absolutamente. Siempre llevemos a estas personas a que se comparen que comparen sus acciones, sus obras, con la perfecta voluntad y acciones y obras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El último de nuestros aspectos lo podemos enunciar de la siguiente forma: las obras que el Señor Jesucristo realizó son un sustituto de aquellas que no pudimos realizar debido a nuestro pecado. Versículo 9 parte B y versículo 10 dicen: quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad, en la de Cristo, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Cristo es el único sacrificio aceptado por Dios para redimir al pecador.
Solo su preciosa sangre nos acerca al Padre Celestial de manera absoluta, nos hace aceptos para Él, pero también recordemos que la única obediencia perfecta y agradable para Dios fue la de su unigénito. En el versículo 9, parte B, donde encontramos la frase, quítalo primero para establecer lo último, entendemos que hay una sustitución que se plantea en estos versículos, es decir, esto incluye la obra de expiación, que Cristo murió por los pecados nuestros, eso es obvio, pero también existe una sustitución de pactos. Quita el viejo pacto, pon el nuevo pacto, o en la administración del mismo, como observamos en la petición del Hijo. Quítalo primero para establecer lo último. La primera de las referencias es al antiguo pacto, a los sacrificios debido a la imperfección de los mismos, para que se quitara definitivamente. Es muy diciente que en el versículo 9 diga, quítalo primero para establecer esto último. Y esa frase connota que de manera definitiva el viejo pacto es quitado, echado fuera, y el nuevo pacto en la sangre de Cristo es instituido. Esto es algo muy fuerte, porque nunca más el viejo pacto volvería a tener relevancia o importancia para todo creyente. Ningún creyente podía decir, no estoy contento con Cristo, me vuelvo al antiguo pacto. No, hay una nueva y definitiva forma de salvación nueva en Cristo. Aunque siempre la salvación había sido por Cristo, pero ahora era más clara. La cruz iluminaba todo el panorama de la salvación del hombre, y la única forma por la cual se podía entrar o se puede entrar al cielo es a través de la persona y la obra de Cristo. Kistemaker dice sobre esto, el escritor resume los dos dichos de Cristo en una concisa oración. Él anula lo primero para establecer lo segundo. Cristo se ofreció como sacrificio por el pecado en la cruz del Calvario. Por medio de esta acción, Él puso el fin al sistema levítico de sacrificios. Lo anuló completamente. No existe más. Si tenemos dudas, recordemos que desde el año 70, después de Cristo, no se celebran sacrificios y ni siquiera existe el templo. El Dios verdadero jamás se dejaría tanto tiempo sin testimonio de sí mismo. Pero creo que hay algo también que necesitamos entender, y es en el versículo 10, cuando habla de que en esa voluntad somos santificados mediante el cuerpo de Jesucristo. Y aquí nos toca hablar necesariamente sobre la voluntad de Dios en nuestra santificación, o la voluntad de Cristo en nuestra santificación. Porque en el contexto del pasaje entendemos que por esa voluntad, por lo que Cristo hizo, nosotros somos santificados. Y creo que esta es, después de la salvación, la mejor noticia para nosotros como creyentes. Porque la razón es que cuando somos salvados y empezamos a conocer a Cristo, queremos ser como Él. Los héroes del mundo se nos mueren. Los superhéroes de las tiras cómicas se mueren. Porque este que no es héroe, sino salvador, aparece en nuestras vidas. No aparece como una capa roja. No aparece como el que nos soluciona el problema inmediato en el mundo, o como el Papá Noel que nos da dinero para salir de una situación económica en especial o en particular. El Salvador, nuestro Señor Jesucristo, aparece para solucionar el mayor problema que tenemos, y es la eterna condenación debido a nuestro pecado. Pero la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y entonces, ¿qué hace el Señor Jesucristo? Mediante su obediencia activa también hizo una sustitución. Tomó el lugar nuestro. Teníamos que cumplir toda la ley. Y allí también nos sustituye. No solo nos sustituye en la muerte,
nos sustituyen la vida, toda la vida. Lo que nosotros debíamos vivir de manera perfecta para poder acercarnos a Dios, Cristo lo cumplió perfectamente en la ley. No hay una sola cosa que usted o yo tuviéramos que cumplir que Cristo no lo cumpliera. Nosotros simplemente no podíamos cumplir nada de estos mandamientos, no solo los 10, sino todas las ordenanzas de aquella vieja ley. Demasiado perfecta, estaba muy arriba, no había manera de escalarlo. No podíamos tomar las alas del águila, pasar por encima de la ley y presentarnos santos delante de Dios. Eso era imposible para nosotros. No podíamos pasar por debajo de ella. No podíamos descender al Seol arrastrándonos y saliendo por el otro lado, haciéndole una trampa al Señor, aparecer tal vez un poco, como dice un hermano a quien amo mucho, un poco de olor a azufre en nuestro cuerpo y decir: Señor, estoy un poco sucio, pero por favor recíbeme. No podíamos hacerle esa trampa. Estábamos imposibilitados totalmente para cumplir aquella ley. Pero el Señor tomó nuestro lugar y obedeció activamente, de tal manera que esa justicia nos fue imputada a nosotros, y nuestra culpa le fue imputada al Señor Jesucristo, y por eso padeció en la cruz. Ahora, es cierto que tenemos una especie de tareas de la santificación. Estamos obligados todos a hacer esas tareas, pero les digo algo: esas tareas no son gravosas, para nada gravosas. ¿Por qué no son gravosas? Porque lo que era imposible para nosotros por nuestra debilidad y pecado, Dios nos dio su Espíritu Santo bendito para capacitarnos en cumplir esa ley que estaba tan lejos de nosotros. Nadie podía traerla del cielo y hacer que la cumpliéramos. Podríamos hacer resoluciones, miles de ellas, y no podríamos cumplirla jamás. Pero por el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, no solo la cumplimos, esa ley, sino que lo hacemos con todo gusto. Porque no hay nada mejor para nosotros que hacer la voluntad de Dios. Cristo lo expresó mejor que cualquiera cuando dijo que Él tenía una comida que comer. ¿Y cuál era esa comida? Hacer la voluntad del Padre. Nosotros tenemos esa comida por delante. Esa sustitución de Cristo para cumplir la ley fue hecha una vez y para siempre. Y quiero que miremos esto. La obra de Cristo en la cruz fue una vez y para siempre. Pero ¿acaso su obediencia activa en la tierra no fue una vez y para siempre? También. No podemos despegar o dividir la obra. Lo hacemos por razones didácticas y teológicas, para que podamos entender un poco mejor este tema. Pero olvidamos con frecuencia cómo esa sustitución afecta tan positivamente nuestro proceso de santificación. Cómo esta sustitución tan maravillosa nos cambia la visión del mundo. Usted se imagina al acusador de nuestras almas diciendo: tú no pudiste cumplir ninguna ley, tengo cargos contra ti que hacen imposible tu justificación delante del Padre. Pero de inmediato nuestro adalid, nuestro gran campeón, nuestro representante, aquel humilde hijo por adopción de un carpintero, nacido de manera milagrosa de una virgen, aparece en la escena y dice: sí, él tiene todos los cargos, pero escúchame, yo cumplí toda la ley por él, y su culpa yo la llevé de una vez y para siempre. Él no podía hacerse santo por sí mismo.
pero yo lo hago santo por mi obra. Y también le he dado mi espíritu para que pudiera vivir. Y no solo eso, sino que morí por él. Lo lavé con mi sangre y por lo tanto es mío para siempre. Esa es la obra maravillosa que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestra vida. Y no podemos sino alabar, bendecir y glorificar su santo nombre por lo que nos quede de la vida en la tierra y por toda la eternidad. Y hay una tercera aplicación, y es que Cristo obedeció perfectamente la ley que Él mismo había dado a Moisés en el Sinaí. El legislador estaba muy por encima de sus propias exigencias y por su santidad no podía ser retado a someterse a aquello que Él mismo dio como manifestación de su carácter santo. Cada uno de nosotros, como hijos de Dios, estamos en la obligación de procurar la santificación, porque esto es la voluntad del Señor para nuestras vidas. Y ante esto podemos alegrarnos, pues sabemos que el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra dura tarea. Mi amado hermano, tú no estás solo en esta dura tarea de la santificación, sino que Cristo, en la persona del Espíritu Santo, está ayudándote. Por lo tanto, ten ánimo. En nuestro sermón dominical de hoy vimos tres aspectos relacionados con las obras perfectas que el Señor Jesucristo efectuó para nuestra salvación, las cuales pueden resumirse así. Primero, las obras que al Señor no le agradan son hechas conforme a la exigencia de la ley, sin el elemento espiritual de la fe. Versículos 5 y 6. Segundo, las obras que al Señor le agradan son aquellas realizadas únicamente por el Hijo Jesucristo. Versículos 7 hasta el 9, primera parte. Y tercero, las obras que el Señor Jesucristo realizó son un sustituto de aquella que no pudimos realizar debido a nuestro pecado. 9b al 10. Reflexiones finales para los no creyentes. Amigo, nunca podrás ser salvo por tus propias acciones imperfectas y llenas de arrogancia. Solo confiando en la obra del Señor Jesucristo tendrás la salvación de tu alma, mediante la gracia que Él solo por sus méritos puede dispensarte. Ven, corre hasta los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Para los creyentes amados por Dios, procuremos que nuestras acciones sean guiadas por el Espíritu Santo, teniendo un profundo deseo de imitar la obediencia de Jesucristo